En esta mañana seguimos ahí estudiando Tesalonicenses, capítulo 5, y ya próximos a terminar esta carta y, si Dios lo permite, comenzar la segunda. Vivimos en una sociedad que constantemente nos enseña que tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Satisfacer nuestras necesidades. Eso es lo que se proclama a viva voz. Busca tus privilegios, busca tus derechos, demándalos, que se cumplan, porque lo importante es que vivas satisfecho. Sobre todas las cosas en la vida, lo necesario para el ser humano es que busque la satisfacción de sí mismo. Esta enseñanza del mundo se ha metido hasta tal punto en las iglesias que algunos van a la iglesia para autosatisfacerse. Quieren oír un sermón que les motive, que les anime. Quieren que el que esté en la puerta les sonría. Quieren que su banco esté perfectamente limpio y ordenado. Quieren que el aire acondicionado no esté demasiado frío ni demasiado caliente. Que la gente les salude, que la gente sea amable, que la gente se interese por ellos, de cómo están. Vienen a la iglesia para tener satisfacción en sí mismo. Esto es lo que podríamos llamar el creyente consumista. Consumen iglesia. Piensan que todos los demás deben darles lo que ellos quieren recibir. Consumen amor, consumen amabilidad, consumen sacrificio, consumen bondad, consumen interés, consumen ánimo y luego se van a su casa. Ven la iglesia como si fuera una especie de supermercado, ¿verdad? Donde voy, tengo lo que necesito, pago en la ofrenda y me voy a mi casa. O una especie de club de socios, donde en realidad lo que estamos es disfrutando de nuestros derechos, de nuestros privilegios. Y si no me gusta, o no recibo lo que quiero, o no me satisface, entonces me voy y busco otro lugar. Pero ¿qué hay de mis responsabilidades? ¿Qué hay de nuestras responsabilidades? ¿Tenemos responsabilidades? ¿Es la iglesia un lugar para recibir o es un lugar para dar? ¿Tengo algún compromiso con mis hermanos o simplemente son ellos los que lo tienen conmigo? Y esta es la pregunta que contesta el apóstol Pablo en el pasaje que nos corresponde en esta mañana, así que os invito a que demos lectura. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Y vamos a dar lectura hasta el verso 22. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. El apóstol Pablo está aquí en la sección final de su carta, ¿verdad? Esta es la parte final donde está dando una serie de exhortaciones prácticas. Comenzamos el domingo pasado en el verso 12 y 13, donde Pablo está ahí rogando y pidiendo a los hermanos que cumplan con sus responsabilidades para con sus ancianos. ¿Recordáis? El domingo pasado estudiamos 3 responsabilidades de los creyentes para con sus ancianos o pastores. En primer lugar, vimos que la iglesia debe apreciar a los ancianos, debe de reconocer su labor. Ellos son quienes trabajan hasta la extenuación, ¿verdad? Ellos son quienes trabajan duramente y con esfuerzo y con diligencia. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que presiden, los que, decíamos, van delante, conducen al rebaño, a la iglesia del Señor, y lo hacen en el Señor. ¿Recordáis? Hablábamos de esto el domingo pasado. Gobiernan en el Señor, bajo su autoridad.
Ellos son quienes nos amonestan, quienes advierten, quienes nos hacen ver lo que la palabra dice, y por tanto la Iglesia, los creyentes, tenemos la responsabilidad de apreciar a nuestros ancianos y pastores. Esa era la primera responsabilidad que estudiamos. La segunda es tenerlos en gran estima, considerarlos en gran manera. Y hablábamos de este adverbio de en gran manera, mucho. Este mucho significa de una manera sobreabundante, más allá de toda medida. Si has pensado en estimar a tus ancianos hasta aquí, la Biblia te manda todavía mucho más. Y vimos también que esto debemos hacerlo no por causa de su personalidad, no por causa de sus gustos o si tienes afinidades con ellos o no, o si tiene un buen carácter o no, sino a causa de su obra. Allí lo dice el verso 13, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, por causa de su trabajo, por su ministerio. Y en tercer lugar, la tercera responsabilidad que estudiamos es tener paz con los ancianos, vivir en paz con ellos, vivir en armonía, vivir que no haya discordia, que no haya contienda, ¿verdad? Estas son las responsabilidades de la Iglesia, de los creyentes, de los miembros de la Iglesia para con sus ancianos, para con sus líderes, para con sus pastores. Y hoy vamos a considerar los versos 14 y 15, que son las responsabilidades que tenemos los creyentes los unos con los otros. Como hijos de Dios tenemos responsabilidades. Y esa es la manera en la que se edifica la iglesia, hermanos. Regresamos al verso 11 del capítulo 5, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Y esta tiene la idea de, ¿verdad?, de construir, de hacer que cuando construyes ladrillos, que en realidad estás haciendo o bien un muro, o bien una casa, o bien lo que sea, estás construyendo, estás edificando. No estás dando golpes, no estás derrumbando la pared. Y tenemos, claro que sí, que tenemos responsabilidades en la iglesia. Ser miembro de una iglesia es un compromiso con el cuerpo de Cristo. Estamos comprometidos con la iglesia. Así que en esta mañana vamos a estudiar estos dos versículos, 14 y 15, y vamos a ver 5 responsabilidades que los creyentes tenemos los unos para con los otros y que tienen el propósito de construir, de edificar una relación sana en la iglesia, entre los miembros de la congregación. 5 responsabilidades de los creyentes los unos con los otros. La primera responsabilidad es amonestar a los indisciplinados. Amonestar a los indisciplinados. Notar verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Notar que Pablo se dirige aquí a la congregación. Pablo está hablando a los creyentes en Tesalónica, a la iglesia en Tesalónica, y vuelve a matizar, así como hizo en el verso 12, hermanos. En el verso 12 dice, os rogamos, hermanos, y le da esas responsabilidades que tienen para con sus ancianos. Y en el verso 14 dice, también os rogamos, os exhortamos. Y ahora va a darle las responsabilidades que tienen los unos con los otros. Y la primera responsabilidad es amonestar a los indisciplinados, amonestar a aquellos que son rebeldes dentro de la congregación. Esta es la responsabilidad de cada hermano. Evidentemente, los ancianos velan por esto, ¿verdad? Y tienen también esta responsabilidad, amonestar, lo vimos en el verso 12, esa es su función, no solamente trabajar y presidir, gobernar, sino también amonestar, esa es función de los ancianos. Pero Pablo también está diciéndole a los hermanos de la iglesia que tienen la responsabilidad de amonestar a aquel hermano que está viviendo de una manera desordenada. Estudiamos
un poco acerca de este verbo, amonestar, el domingo anterior, que se refiere a advertir, hacer recordar algo con el propósito de instruir y corregir esa actitud. Literalmente significa poner en la mente algo, lo que, evidentemente, la palabra de Dios. Amonestar no es echar una bronca a alguien, no es simplemente reñirle porque ha hecho algo mal. Eso no es amonestar. Amonestar es decir a la persona lo que dice la palabra sobre esa actitud o ese comportamiento que está teniendo ese hermano. Y con el propósito de buscar que esa persona obedezca la palabra, con el propósito de buscar el cambio, la corrección. Por eso amonestamos desde la palabra, por eso amonestamos por medio de la palabra. No son nuestras ideas, no son nuestros gustos. No es nuestra manera de hacer las cosas la que tiene que primar aquí. Es lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. ¿Recordáis el pasaje de Colosenses capítulo 3, verso 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo habite en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas enseñar y exhortar, y esa palabra exhortar es este mismo verbo, amonestar, para que puedas amonestar los unos a los otros. No se trata de llegar y echar una bronca porque alguien está haciendo algo que no te gusta, sino de amonestar porque está teniendo una actitud, un comportamiento contrario a lo que a Dios le gusta. Y estos ociosos se refiere a aquellos que andan de una manera desordenada, indisciplinados, traduce la versión de las Américas, los que siguen su propia ley, los que se evaden de sus responsabilidades. Son aquellos que en realidad no se sujetan a nada, no se sujetan a nadie, viven una vida sin orden. No sin orden en el sentido de que son desordenados y ponen las cosas fuera de lugar. No en ese sentido, sino que no tienen un orden, no se sujetan bajo una autoridad. Son aquellos que no se sujetan, que viven una vida insubordinada. Son rebeldes. Esta es la idea de un soldado, ¿verdad? Que va a una batalla. Los soldados tienen que permanecer en perfecto alineamiento para ir a la batalla. Tú no ves a un ejército que camina todos en una y de repente ves a un soldado solo. No, yo voy por mi cuenta. Todos los soldados están en un batallón y van alineados, ¿verdad? Y van bajo una autoridad, bajo una supervisión. Pero estos ociosos viven una vida sin orden, sin sujeción. Son rebeldes. Son rebeldes a la autoridad de Dios. Son rebeldes a la autoridad establecida por Dios. Estos son aquellos que no se sujetan a sus ancianos, que no obedecen a sus ancianos, que tienen una actitud rebelde, que siempre están llevando la contraria, contrariando, oponiéndose, siempre en oposición. Este es el ocioso, el que va por libre. No hace caso a sus ancianos, pero piensa que él está bien con Dios. Yo no me sujeto a mis ancianos, pero yo estoy bien con Dios. Y eso es contrario a la palabra de Dios. La Biblia nos manda sujetarnos a nuestros ancianos. La Biblia nos manda obedecer a nuestros ancianos, Hebreos 13, 17. Estos ociosos son los que no aceptan el gobierno de los ancianos, no aceptan el consejo. Y fijaros que la palabra de Dios nos llama a nosotros, los creyentes, a amonestar a estos hermanos. A decirle, hermano, lo que estás haciendo no está de acuerdo a la palabra de Dios. El comportamiento que estás teniendo no es de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Debes de cambiar esa actitud, debes de corregir esa actitud. No porque me guste a mí, no porque a los ancianos les guste que todos le digan sí y amén, sino porque Dios nos manda que nos sujetemos. Que no caminemos por libre. Lo estudiamos en el verso 12, ¿verdad? Los ancianos son aquellos que trabajan con ese esfuerzo, hasta la extenuación. Son aquellos que presiden, son aquellos que gobiernan en el Señor. Han sido llamados por Dios para gobernar la iglesia, para guiarla, para conducirla.
Y su autoridad empieza donde Dios dice y termina donde Dios dice. Y por tanto somos llamados, es nuestra responsabilidad como creyentes a ir a estos hermanos y llamarles a cambiar su actitud. A hacerles ver que su actitud no edifica. Al final la edificación de la iglesia es lo que está aquí primando todas estas exhortaciones. Es ese encabezado, ¿verdad?, donde está en el verso 11, edificaos unos a otros. ¿Cómo? Bueno, tenemos responsabilidades para con nuestros ancianos, tenemos responsabilidades para los unos para con los otros y vamos a estudiar próximamente nuestras responsabilidades en nuestra intimidad de yo mismo con el Señor. Así que somos llamados a amonestar a los indisciplinados, mostrarles su rebeldía, mostrarles su desobediencia, su falta de sujeción y exhortarles a cambiar. Hay una segunda responsabilidad que encontramos también aquí en el verso 14, que es alentar a los desalentados. Alentar a los desalentados. Dice el verso 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Los creyentes tenemos la responsabilidad de alentar a los que están desanimados. No estamos en la iglesia para ser animados, hermanos. Estamos en la iglesia para animar a nuestros hermanos. Y entonces todos seremos animados. El verbo alentar se refiere aquí a animar, consolar, tener palabras de ánimo, de aliento, de estímulo. Es ese ánimo y fuerzas que da un padre a su hijo, ¿verdad? Cuando, venga, vamos. Es lo que Pablo hizo en Tesalónica. Pablo dice ahí en el capítulo 2, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Es este verbo, consolábamos, animábamos, dábamos palabras de aliento, dábamos palabras de estímulo. Venga, vamos. Ese es el aliento que muchas veces necesitamos, ¿verdad?, en determinados momentos de nuestra vida. Todos, cada uno de nosotros hemos pasado por momentos y pasaremos cuando lo que necesitamos es ese aliento. Tenemos poco ánimo, estamos desalentados. Literalmente el poco ánimo se refiere a alma pequeña. Alma pequeña, quizás, no sé, por una prueba, quizás una enfermedad con la que llevas años, quizás la muerte de un ser querido, quizás problemas familiares con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, quizás estás sufriendo por el Evangelio y has cedido al desaliento, te has quedado sin fuerzas para seguir adelante, estás como ese alma pequeña, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de ir a la iglesia, te ha vencido el desánimo. Todos en alguna vez hemos estado en esa situación y si no, lo estaremos en el futuro. Y por eso los creyentes somos llamados a alentar, a animar, a consolar a nuestros hermanos, recordarles, hermano, somos hijos del Rey de Reyes, somos hijos del Señor de Señores. Y Él es soberano, Él es soberano en esa circunstancia también. Él está sobre todas las cosas. No hay un pelo de tu cabeza que Dios no sepa que te ha caído. Él conoce cada detalle. Necesitamos esas palabras de consuelo, de ánimo. Recordar, hermanos, que Dios es bueno. El Señor es bueno, siempre es bueno. Aun cuando tu esposo o tu esposa mueren, fallecen, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Hermanos, el Señor es fiel, nunca ha dejado de ser fiel. Necesitamos alentar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para recuperar ese aliento, ¿verdad? Recuperar las fuerzas. Vamos adelante. Y necesitamos decirle a nuestros hermanos, no se trata de confiar en ti mismo,
No se trata de tratar de sacar lo mejor de ti mismo. No vas a superar esto en tu capacidad o en tus fuerzas, sino continuamente llevar a los hermanos a la palabra. Porque, mirad, cuando estamos de poco ánimo, nuestros sentimientos son horribles. Nuestros sentimientos son amargos. No tenemos ganas de hablar con nadie. No tenemos ganas de orar. No tenemos ganas de leer. Es más, hasta a veces podemos dudar de Dios. Podemos incluso echarle la culpa a Dios de lo que estamos viviendo. No necesitamos ir a nuestro interior y ver nuestros sentimientos y sacar lo mejor de nosotros. Lo que necesitamos es ir a la palabra. Necesitamos ir a la palabra, como hacía David, el rey David, que continuamente dice, abatida está, hasta el polvo está mi alma. Y David dice, vivifícame según tu palabra. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Defiende mi causa, redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Necesitamos ir a la palabra. Y nosotros como creyentes, para alentar a los hermanos, no simplemente dar una palmadita, no simplemente decirle, bueno, ya pasará. Necesitamos llevar al hermano a la palabra, a la verdad inmutable, en medio de ese desaliento, en medio de ese desánimo, recordar las verdades de la palabra. Salmo 23, ¿verdad? Verso 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No está en nosotros el salir de un desaliento, el salir de un desánimo, no está en nuestra capacidad, está en volvernos a Dios. Señor, vivifícame en tu palabra. Y como hermanos necesitamos alentar a los desalentados. No solamente amonestar a aquellos que son rebeldes, sino también alentar a los desalentados. En tercer lugar, la tercera responsabilidad es sostener a los débiles. Sostener a los débiles, dice el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Todos los creyentes tenemos la responsabilidad de sostener al débil. Y este verbo sostener tiene el sentido de sujetar, ser un soporte firme para nuestros hermanos. Los débiles son aquellos, ¿verdad?, que son frágiles en la fe. Es como ese árbol que estás viendo en medio del temporal, que estás viendo que se mueve de un lado a otro, se va a caer, hasta que finalmente cae. Ese es el débil. No están firmes, tambalean y necesitan ser sostenidos. Es como si Pablo dijese, sujetad a los débiles, poned vuestro brazo alrededor del débil y agarrarlo firmemente para que no caiga. Sostener al débil. El débil tiende a caer, ¿verdad? Tiende a caer con facilidad. Y por eso nosotros, sus hermanos, debemos de sostenerlo. Pablo habla acerca de los débiles en 1 Corintios capítulo 8. Me gustaría ir a ese pasaje por un momento. 1 Corintios capítulo 8. Primera Corintios 8, y notar en primer lugar cómo Pablo va a describir a los débiles como aquellos que no tienen conocimiento. Los débiles se caracterizan por falta de conocimiento. Primera Corintios capítulo 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, el pasaje no está diciendo que el conocimiento es malo. El versículo dice que el conocimiento puede conducirnos al envanecimiento. Esa es la cualidad, ¿verdad? Podemos llegar a conocer mucho y eso conducirnos al envanecimiento.
Así como el amor tiene la cualidad de conducirnos a edificar, a la edificación. Pero Pablo no está diciendo, hermanos, desechar el conocimiento y que todo sea amor. Eso sería imposible porque el amor viene por medio del conocimiento. Pablo está diciendo, cuidado, porque el conocimiento puede envanecer. Pero los débiles se caracterizan precisamente por su falta de conocimiento. Notar cómo sigue verso 2, 1 Corintios 8, verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, y notar cómo Pablo está continuamente hablando del conocimiento, de conocer, de saber, nosotros sabemos. Verso 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y Pablo ahora va a hablar acerca de este problema que había allí en Corinto, sabemos, notar Pablo otra vez, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Este es el conocimiento de Pablo. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Esa es la realidad, ¿verdad? En la iglesia hay hermanos con falta de conocimiento. Y esto es lo que le lleva a estar debilitados en la fe. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. No tienen conocimiento, su conciencia es débil y comen ese alimento como si fuese sacrificado a los ídolos. Y eso es lo que los hace caer y pecar. En sí, ¿verdad? Pablo afirma, en sí no es pecado comer de lo sacrificado a los ídolos. No hay en sí pecado en ese alimento. Comerlo o no comerlo no nos va a hacer más aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque los ídolos no existen, así que la comida es comida sin más. Este es el argumento de Pablo. Dice en el verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero Pablo advierte, hermanos, advierte del pecado, ¿verdad? De ser tropiezo para aquellos que son más débiles. Y Pablo dice en el verso 9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá, y la idea ahí no es que se perderá por la eternidad, sino que caerá en pecado el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, Pablo dice, la palabra de Dios dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Y ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está nuestro error, ¿verdad? De pecar contra Cristo, pecar contra nuestro hermano, ser causa de tropiezo para nuestro hermano débil. Y termina el verso 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Los débiles se caracterizan por su fragilidad. Están faltos de conocimiento, su conciencia es débil. Son en realidad niños espirituales. Son en realidad inmaduros en la fe, en el conocimiento de la palabra y fácilmente pueden caer y pecar. Y hermanos, somos llamados a sostener al débil. Somos llamados a sostener al débil, a que no caiga, a agarrarlo firmemente.
Evidentemente, no debemos hacerle tropezar, no debemos ofender al débil, no debemos debilitar al débil. Es cierto que hay cosas que en sí mismas, ¿verdad?, no son pecado. Y este es el argumento de Pablo aquí. Hay cosas que en sí mismas no son pecado, pero si el hacerlas ofende o hace tropezar a mi hermano débil, entonces sí estoy pecando. Entonces sí estoy pecando. Por eso allí en Romanos capítulo 15, el apóstol Pablo en el verso 1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y esta es la vida cristiana: soportar a los débiles, sostener a los débiles, porque sabemos que son frágiles, sabemos que son niños espirituales, que están todavía creciendo, y el propósito no es agradarme a mí mismo. Quizás tengo que privarme de algo para poder sostener a mi hermano que es débil en la fe. Por otro lado, sostener al débil significa instruirlo y formarlo en la palabra. Y esta es la conclusión, ¿verdad?, de este pasaje. O sea, el débil lo es por su falta de conocimiento. Y esto no está diciéndonos que nos quedemos así para siempre, sino que tenemos que crecer en madurez, crecer en la palabra, crecer en conocimiento. Conocimiento de Dios y conocimiento de su palabra. Allí el autor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Afirmar el corazón con la gracia. Y notar, leímos este pasaje antes en la lectura, Efesios 4. Podéis acompañarme de nuevo a Efesios 4. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, este es el diseño de Dios para su iglesia. Él ha establecido el fundamento con los apóstoles y profetas. Y ahora Él nos ha dado pastores y maestros para que nos enseñen la palabra, a fin de perfeccionarnos, perfeccionar a los santos, para hacer la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, del conocimiento de Dios, varones perfectos, maduros, completos, ya no débiles, sino maduros. Y notar el verso 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, somos llamados a sostener al débil. Por un lado, no hacerle tropezar, no hacerle caer, sostenerlo, agarrarlo firmemente. Y por otro lado, animándole a crecer, instruyéndole en la palabra, que esté bajo la palabra para escuchar la palabra y ser así edificado en el Señor. Y ser así una persona madura para el Señor, a fin de que pueda hacer la obra del ministerio. Esa es la obra de Dios en su iglesia. Así que 3 responsabilidades. La primera es amonestar a aquellos que son indisciplinados, rebeldes. La segunda es alentar a los que están desalentados, desanimados. La tercera es sostener a los débiles. La cuarta responsabilidad de los creyentes es tener paz,
ser paciente con todos, tener paciencia con todos. Así termina el verso 14, notar ahí, verso 14, el final, que seáis pacientes para con todos. Pacientes con aquellos que son rebeldes, con aquellos que son indisciplinados, que no se sujetan, que van por libre. Paciencia con aquellos que están desalentados, que no tienen ánimo, que están desanimados, son de alma pequeña. Paciencia también con aquellos que son débiles y parece que no crecen y que siguen tambaleándose. Paciente para con todos. Ser paciente tiene aquí el sentido de esperar. Es la misma idea de Mateo 18, si me acompañáis a ese pasaje, Mateo 18. Jesús cuenta aquí la historia, ¿verdad?, de estos dos siervos que tenían una gran deuda para con su Señor. Uno de ellos una deuda inmensa y otro, un siervo del siervo, una deuda ridícula. Y vemos ahí como el siervo, debiendo una gran cantidad de dinero, le dice a su Señor, verso 26, Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Te debo el dinero, ¿verdad? El siervo reconoce: te debo el dinero, pero sé paciente conmigo. Espera, porque yo te lo voy a pagar. Es interesante notar que este pasaje está en Mateo 18. Mateo 18, del 15 al 20, está hablando de la disciplina en la iglesia. ¿Qué hacer si un hermano peca contra ti? Y Jesús ahí expone, ¿verdad? Estudiamos esto en una ocasión anterior. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer cuando un hermano peca en la iglesia? Y luego llega el verso 21, Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O sea, debo perdonarle, está claro, cuando peque. ¿Cuántas veces? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y ahora Jesús cuenta esta historia. Cuenta esta historia de un siervo que debía una gran cantidad de dinero a su Señor. Y el Señor exige esa deuda que le debe. Y el siervo dice: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. Verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que en comparación con lo que le debía el otro siervo era nada, era como comparar millones de dólares, de euros, con 10 euros, con 5 euros. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Lo mismo que el siervo le dijo a su señor: ten paciencia y yo te lo pagaré. Pero él no quiso, verso 30, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Verso 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si Dios es paciente, ¿verdad? Y lo es con cada uno de nosotros. Si Dios es paciente y misericordioso con nosotros,
Hermanos, ¿qué autoridad tenemos para no serlo con nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a ser pacientes con nuestros hermanos? ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos con nuestros hermanos, perdonando y esperando con paciencia? Por eso cuando amonestas a un hermano que está siendo rebelde o que es indisciplinado, no se sujeta a la autoridad, no se sujeta a la guía de los ancianos, seamos pacientes, tengamos paciencia y esperemos ver esa reacción de cambio, ver ese cambio en su vida, en su actitud. O cuando alientas a un hermano que está desanimado, este hermano está de poco ánimo y tú estás alentándole, pero parece que no pasa nada, sigue desanimado, sigue desalentado. Ten paciencia, sé paciente, espera a ver aumentar su ánimo, a ver aumentar su aliento. O cuando sostienes a un hermano débil, ¿verdad? Lo estás agarrando firmemente, le estás instruyendo la palabra, pero sigue igual, sigue tambaleándose, sigue igual de débil. Ten paciencia, seamos pacientes para verlo crecer, para verlo madurar en la fe. Los cambios no suceden instantáneamente, ¿verdad? No sé si alguna vez habéis plantado un árbol, un frutal. Tú no plantas el frutal y tiene ya fruto, ¿verdad? Tú plantas y tienes que esperar. Hay que regarlo, ¿verdad? No hay que dejar que se seque, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que afirmarlo, ponerle estacas, cuidarlo de que no le entren bichos, hay que cuidarlo y ponerlo firme para que crezca, ¿verdad? Pero confías y esperas con paciencia para ver ese fruto. Y Pablo es lo que nos está exhortando aquí. A veces los resultados no suceden así instantáneamente, no son como nos gustaría a veces los resultados. Uno dice, quisiera tener un naranjo con 1000 naranjas, pero uno no sabe cuántas naranjas va a dar ese naranjo, quizás una. Hay que esperar con paciencia, cumpliendo las responsabilidades, pero los cambios son lentos, se producen despacio y por eso la exhortación a ser pacientes. Notar en Efesios de nuevo capítulo 4. Versículo 2, Efesios 4, 2. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es nuestra responsabilidad, hermanos, ser pacientes. Es la responsabilidad de los creyentes, de los hermanos, de los miembros, ser pacientes. Y la paciencia es esa espera necesaria que surge, ¿verdad?, del amor al hermano, de nuestro amor a Dios y del amor al hermano. Bueno, hemos visto 4 responsabilidades: amonestar a los rebeldes, indisciplinados, alentar a los desanimados, sostener a los débiles, ser paciente con todos, y la 5ª responsabilidad, encontramos en el verso 15, es procurar siempre lo bueno. Procurar siempre lo bueno. Dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Hermanos, los creyentes tenemos esta responsabilidad. Somos responsables de procurar siempre lo bueno. Y fijaros, debemos de estar alerta. Debemos de prestar atención en la congregación para que ninguno devuelva mal por mal. Eso es lo que en primer lugar destaca aquí este versículo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Notar en primer lugar, el mandato es dado a la iglesia de nuevo. Los creyentes debemos de estar alerta, debemos de estar vigilantes, debemos de velar para que nadie
ninguno de nosotros tome represalias por el mal recibido. Hermanos, debemos de ser guardianes de nuestros hermanos. Y ahí es cuando tenemos que corregir. No hay que devolver mal por mal, hermano. Debemos de velar por nuestros hermanos. A veces tenemos esa idea, ¿verdad? Bueno, él que haga lo que quiera, ya dará cuentas delante de Dios. Pero la exhortación es a nosotros, mirad vosotros, segunda persona del plural, vosotros mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Y notar también que Pablo da por sentado que vamos a recibir mal. Me llama mucho la atención esto. Pablo da por sentado que vamos a recibir mal. Pablo da por sentado que nos van a herir en la vida cristiana, nos van a hacer daño. Va a llegar un día cuando te van a ofender, te van a perjudicar, te van a hacer mal. Pero nuestra actitud nunca debe ser la de devolver lo que recibimos, sino siempre procurar lo bueno, procurar el bien, procurar lo beneficioso para nuestros hermanos. El contraste es notable, hermanos, es como la noche y el día. El creyente debe procurar siempre, hay palabritas que deberían estar en amarillo en nuestras Biblias, procurar siempre, en todo momento, en toda circunstancia. No depende de cómo te sientas, no depende de lo que te hayan hecho, si es malo o malísimo, no depende de nada. Siempre procurar lo bueno, sea lo que sea que hayas recibido. Esa es la actitud que debe reinar en la iglesia, esa es la actitud que debe de gobernar los unos con los otros. Va a haber momentos, ¿verdad?, en los que vamos a ofender al hermano. Va a haber momentos en los que nuestro hermano nos ofende. Y la respuesta no es, bueno, ya te la devolveré. Esa es la respuesta del mundo. La respuesta del creyente es procurar el bien, procurar lo bueno, lo beneficioso para su vida. Unos para con otros, pero notar que Pablo también añade no solamente unos para con otros, sino que también lo extiende más allá, no solamente para nuestros hermanos, sino para con todos. Esta es la actitud del creyente, es la actitud del creyente en su trabajo cuando tu jefe te está machacando la vida. Y tú estás, le voy a hundir. Como tu compañero de trabajo no hace más que blasfemar de Dios y está continuamente hiriéndote y está poniéndote en evidencia delante de todo el mundo. Y tú estás... Hay la ira, ¿verdad? Se mueve por dentro. Procurar lo bueno para con todos, para con ese vecino que está todo el día haciendo ruido y que está molestándote y que se porta mal en la vecindad. Procurar lo bueno. Cuando vas en el coche, ¿verdad?, y el de enfrente se te cruza y te está pitando o te escupen. Hermanos, procurad siempre lo bueno. Donde sea, siempre procurando hacer lo bueno, lo beneficioso, incluso para aquellos que son enemigos, que son nuestros enemigos. Esa es la actitud que caracteriza a los hijos de Dios. Pablo enfatiza esto mismo en Romanos 12. Si me acompañáis por un momento a este pasaje, Romanos 12. Romanos 12, verso 17. Romanos 12, verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. La venganza es del Señor. Hermanos, la venganza es del Señor. Él será quien lo pague. Y ojo, no se trata de que cuando te hacen malo ir y decir, la venganza es del Señor, la ira de Dios va a caer sobre tu vida. No, se trata de procurar lo bueno, lo beneficioso para la persona. Pero descansar en que la venganza es del Señor, Él va a ser quien pague a cada uno. Nosotros no somos llamados a tomar represalias o a actuar devolviendo el mal que recibimos. El mal que recibimos no debe llevarnos a hacer mal, no debe conducirnos de nuevo a hacer mal. No debemos dejarnos vencer por el mal. No debemos dejar que ese mal que recibimos provoque en nosotros ira o enojo o rencor o deseos de venganza. Debemos de procurar siempre lo bueno para con todos, incluido aquellos, ¿verdad?, que nos están continuamente haciendo mal. Somos llamados, hermanos, a vencer el mal con el bien. No sé si alguna vez has pensado si eso es posible hacerlo. ¿Vencer el mal con el bien? ¿Puedes vencer el mal que recibes con el bien que das? Bueno, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es a lo que somos llamados. Misionero británico Robert Chapman estuvo aquí en el siglo XIX, uno de los primeros en entrar con el Evangelio en España y en Galicia y concretamente en Vigo, en el Castro. Él dijo, cuando soy herido por alguien, pienso, mejor es ser el que sufre y no el que hace sufrir. Mejor es ser el que sufre y no el que hace sufrir. Hermanos, tenemos la responsabilidad de procurar lo bueno para con nuestros hermanos y para con todos. En esta mañana, este pasaje, estos versículos nos exhortan que la vida cristiana no es simplemente venir a la iglesia y consumir de la iglesia. La vida cristiana es dar, tenemos responsabilidades, tenemos un compromiso, tenemos la responsabilidad de amonestar a aquellos que son rebeldes, tenemos la responsabilidad de alentar a los que están desanimados, tenemos la responsabilidad de sostener a los que son débiles, tenemos la responsabilidad de ser pacientes, de tener paciencia para con todos. Tenemos la responsabilidad de procurar siempre, siempre, siempre lo bueno para con todos. Y hermanos, todo esto son imperativos, son verbos imperativos, son mandatos de Dios. Si esta mañana aquí se abriera el techo, ¿verdad?, y Dios bajase y nos dijese con su propia voz, amonestar a los rebeldes. Eso es lo que está haciendo Dios con su palabra, hermanos. Son mandatos de Dios a nuestra vida. Son obligaciones como hijos de Dios. Son responsabilidades que tenemos como miembros del cuerpo, como miembros de la iglesia. Y estas responsabilidades deben de caracterizar la iglesia. De nuevo, son verbos que hablan de continuidad. Hablan de continuidad. Esto hay que hacerlo continuamente. No se trata de que una vez... No, yo amonesté en el año 2000 a mi hermano. No, yo alenté a un hermano débil en el año 1995. Esta es la actitud de la iglesia. Esto es lo que describe la iglesia. Estas son las responsabilidades que reinan continuamente en la iglesia. Esta es la vida de la iglesia. Por eso Dios ha puesto a cada uno, ¿verdad?, miembros en su cuerpo para edificarnos, no para destruirnos, para edificar esas relaciones sanas. Esto es la iglesia, hermanos. Un lugar donde aquel que es rebelde va a ser amonestado, un lugar donde aquel que está desanimado va a ser alentado, un lugar donde el que es débil va a ser fortalecido y sostenido, un lugar donde va a reinar la paciencia para con todos y un lugar donde siempre va a haber bondad. Siempre vamos a procurar lo bueno los unos para con los otros.
Y la pregunta es si estamos cumpliendo con esas responsabilidades. Si en nuestra vida estamos cumpliendo con estas responsabilidades. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por lo precisa que es, por lo viva, eficaz, por lo práctica que es. Te damos gracias, Señor, porque trasciende las épocas, aun cuando esto hace 2000 años que fue escrito, sigue siendo verdad, sigue siendo necesario para nuestra vida, es un imperativo permanente. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu para ser obedientes a tu voz, no tan solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y que podamos, Señor, en esta mañana honrarte por medio de nuestra obediencia. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.